Orar, hermanos. Bendito Dios, gracias porque eres bueno, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Podemos confiar, Señor, en que cuando buscamos, Señor, la sabiduría y buscamos, Señor, tu consejo, tu palabra y tu espíritu, Señor, están ahí para guiarnos. Te damos gracias por el día de hoy y por tu palabra, Señor, que podemos siempre encontrar en ella tu voluntad, Señor, y pues la vida eterna. Así es que enséñanos, corrígenos, anímanos, Señor, disciplínanos por medio de tu palabra, Señor, y tu espíritu para ser mejores hijos, para ser mejores siervos, Señor, para ti. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y pedimos, Señor, tu bendición para este momento. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, el sexo en el matrimonio. Este tema yo creo que es uno de los temas más callados en la enseñanza, ¿verdad?, de la iglesia o en la predicación. Uno, porque pues en la predicación hay jóvenes, a veces hay niños, ¿verdad? Pues no se puede hablar abiertamente desde el púlpito, pero qué bueno que tenemos tiempos como este donde podemos realmente tener la luz del Señor en cuanto a todas las cosas. O sea, no hay un tema de la vida diaria que la palabra de Dios no toque, no nos enseñe, ¿verdad?, a hacerlo de la manera correcta. Y yo creo que el sexo en el matrimonio o en los hijos de Dios o en los cristianos es un tabú, es un tema poco vergonzoso o mucho vergonzoso, que no nos gusta tocar, nos da pena, y entonces nos quedamos con esa falta de conocimiento, ¿verdad?, de parte de la palabra, y vivimos de la manera en que pues creemos, ¿verdad?, que en el matrimonio debería ser el sexo, pero gracias a Dios por su palabra, hermanos, y nos guía en todas las direcciones. Y aquí en primer lugar, la pregunta sería, bueno, ¿por qué hablar hasta este tiempo, verdad, del sexo en el matrimonio en la semana 6? Pues precisamente, hermanos, es de que primero debemos entender, y ya lo vimos las primeras semanas, en que somos un ser que está, ¿verdad?, conformado por el espíritu, el alma y el cuerpo. Somos creados a la imagen de Dios. El Señor nos dio, ¿verdad?, su imagen, y cuando vamos a la escritura y dice, y se unirá, ¿verdad?, el hombre a su mujer y será una sola carne, dijimos que ahí la palabra más correcta es un solo ser, ¿verdad?, y que la unión es emocional, es física, es espiritual. Entonces, en esta semana, acerca de este tema del sexo en el matrimonio, primeramente resalta, ¿verdad?, el escritor, y pues la palabra también lo dice, debe haber una unidad o un amor espiritual, ¿verdad?, para que entonces haya un amor verdadero físico. Okay. Si empezamos primero a hablar del sexo, ¿verdad?, en el matrimonio, perdón. Estaba cerrado. Si empezamos primeramente a hablar, ¿verdad?, del sexo en el matrimonio, el amor físico, pues entonces no entenderemos que primeramente debe haber un amor espiritual, ¿verdad?, un amor también emocional. Que los tres juntos se complementan, que los tres juntos, ¿verdad?, cumplen ese diseño que Dios nos dio para que logremos realmente, hermanos, tener satisfacción en el matrimonio en cuanto al sexo, al compañerismo y a lo que el Señor diseñó. Entonces, en primer lugar, recordamos las 4 características del matrimonio. Primero, lo que dice Génesis, dice, y dejará el hombre
y la mujer también, ¿verdad? Porque el hombre representa la humanidad. Dejar al hombre y la mujer a su padre y a su madre. Ok, primero es dejar la familia a la que pertenezco para empezar a iniciar una nueva familia. Y luego dice, y se unirá a su mujer, ¿verdad? Entonces aquí es unirnos física y espiritualmente, sería la segunda característica del matrimonio. Y luego dice, y serán un solo cuerpo, o sea, fundirnos en un solo ser. Ahí con eso va a llevar tiempo, ¿verdad? Va a llevar un proceso para poder lograrlo. Y el cuarto, ¿verdad? Característica que nos da la escritura es, y lo que Dios unió. Entonces la permanencia, ¿verdad? En el matrimonio. Entonces vamos a nomás mencionar las características básicas, 4 características básicas del matrimonio. Me agarro el otro color porque este ni se ve. Dejar la familia paterna. Unirse al cónyuge. Ser un solo ser. Y permanecer. Cuando esto se está cumpliendo, hermanos, entonces podemos ya irnos más específicamente a las partes, ¿verdad?, que conforman cada una de estas características. Unirse, hermanos, al cónyuge, una de las formas es físicamente, que es el sexo, ¿verdad? La otra forma, dijimos, es espiritual y es emocional. Y aquí prácticamente, hermanos, sin la unidad espiritual, sin unirse, ¿verdad?, en las emociones y en el espíritu, prácticamente la unión física viene siendo nada más satisfacción de la carne, pero va a ser una satisfacción incompleta, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y si nada más le estoy dando al cuerpo la cuestión, ¿verdad?, física, si nada más le estoy dando a mi ser la cuestión física, el espíritu y el alma van a quedar insatisfechos. Y entonces no voy a sentir yo una plenitud, ¿verdad?, un gozo, un compañerismo, una permanencia, ¿verdad?, con mi pareja. Igualmente, si nada más se llena el aspecto físico, o el aspecto espiritual o emocional, voy a sentir en mi físico, ¿verdad?, esa falta, esa necesidad de complacer. Entonces, muchas personas hoy en día le dan más importancia a la unión física, hermanos, en el matrimonio, y ven al sexo, ¿verdad?, prácticamente como toman el sexo para 2 cosas, ¿verdad? Una es para procrear y otra para satisfacer. Pero no nada más son para procrear. ¿Y para qué? Para satisfacer. En realidad también, hermanos, el sexo nos une. Pero para que esto suceda, entonces, ¿verdad?, tiene que haber estas 3 cosas. Para que el sexo funcione como un eslabón que me une a mi pareja, tiene que haber amor espiritual, emocional, ¿verdad? Para que entonces el amor físico, el sexo, sea parte de lo que nos une. Y entonces, en realidad, muchas personas hoy en día, pues nada más conocen el área donde el sexo es para tener hijos y para satisfacer mis deseos
físicos. Pero cuando no entienden que el Señor diseñó el sexo, ¿verdad? Para que sea una de las maneras que me unen a mi cónyuge. Porque acuérdense que dentro del matrimonio, hermanos, Dios diseñó que el sexo nada más sea con mi esposa o con, ¿verdad?, mi esposo. Entonces eso es lo que me une a quién. Es una exclusividad, ¿verdad? Con la persona amada, con la persona que yo escogí como pareja, ¿verdad? Como esposo, como esposa. Entonces, en realidad muchos nada más desean satisfacer el deseo, ¿verdad?, físico o tener hijos prácticamente. Y ya muchas personas ni siquiera quieren matrimonio para evadir, ¿verdad?, el amor espiritual y el amor emocional. Ay, no, qué flojera, ¿verdad?, lidiar con una mujer. Ay, qué flojera lidiar con un hombre y que siempre esté, ¿verdad?, nomás reprimiéndote. Quieren evadir las responsabilidades y entonces nada más tener el placer, ¿qué?, físico. Tener, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, el resultado físico, que es procrear hijos, o el resultado físico, que es satisfacer mi carne. Pero pues no conocen esto porque no están dispuestos a dar amor espiritual y amor, ¿verdad?, emocional. Y Dios diseñó el matrimonio, hermanos, para que se unan también físicamente, y esa unidad física va a ayudar a la unidad espiritual, a la unidad, ¿verdad?, emocional del hombre y de la mujer. Aquí es donde la unidad espiritual, hermanos, entre el hombre y su esposa, junto con la unión física, hacen del matrimonio un maravilloso compañerismo. Yo creo que sí les tocó a ustedes todavía el tiempo de las cartitas, ¿verdad? El escribir cartas de amor, hermanos, alimentaban mucho el amor emocional. El escribir y el recibir cartas. A mí todavía me tocó, ¿verdad? Pues yo viví en México hasta mis 25 años, entonces cuando era chavo, pues todavía no teníamos celulares, ¿verdad? Y las llamadas de larga distancia en México costaban un montón. Entonces salía más baratito mandar cartas. Y no había ese contacto físico porque la otra persona vivía cientos o miles de kilómetros lejos. No había el contacto físico. Pero se alimentaba el amor emocional, ¿verdad?, la ilusión. Y entonces es precisamente, hermanos, que Dios diseña el amor que sea de esa manera, complementario, físico, emocional, ¿verdad?, espiritual. Y prácticamente cuando los tres están juntos, entonces ese amor, ¿verdad?, emocional, espiritual y físico, hace que el compañerismo sea realmente algo que se disfruta, algo, ¿verdad?, satisfactorio, algo que incrementa más precisamente la unidad. Y aquí es donde, pues bueno, si este crecimiento en el matrimonio, hermanos, se debilita, si no se está cumpliendo, ¿verdad?, con el amor físico o con el amor emocional o espiritual, va a faltar. Y aunque pueda haber una unidad, no va a haber un disfrute, una satisfacción plena en cada, buenos días, en cada uno, ¿verdad?, de los cónyuges. Y aquí es donde entonces tan importante entender que el amor físico, el sexo, es parte del amor emocional y espiritual. No es nada más un área sola, ¿verdad? No, es que el físico no es para satisfacer la carne, no, es que también es parte de la unidad emocional y espiritual cuando entiendes que así es. Mientras que no entiendes esto, pues sí, es algo nada más físico, algo carnal, pero en realidad es parte, ¿verdad?, del paquete del diseño de Dios para que podamos tener un compañerismo muy satisfactorio y una unidad más profunda, ¿verdad?, en un solo ser. Si hay preguntas, dudas, hermano, las podemos ir haciendo mientras que vamos, ¿verdad?, avanzando. Página 83. Nunca hay que olvidarnos que el área más importante para el ser humano, de espíritu a mi cuerpo, es el espíritu, en definitivo. El cuerpo, hermanos, se va a acabar. El espíritu, ¿verdad?, el alma, las emociones van a perdurar. Y aquí es donde en el tema del sexo, ¿verdad?, pues se elimina muchas veces esto, lo espiritual y lo emocional.
y se enfoca, pues claro, ¿verdad? Nada más en lo físico por la ignorancia que tenemos. La naturaleza física, hermanos, es de segunda importancia. La naturaleza espiritual, ¿verdad? Es lo primario. Nuestra naturaleza espiritual es la que nos permite tener compañerismo con Dios. Si no fuéramos espirituales, hermanos, si no tuviéramos espíritu como el Señor, ¿verdad? En lo que es el alma, en lo que es la conciencia, en lo que es la voluntad, pues seríamos como los animales, que nada más procrean, ¿verdad? Y no hay ninguna unión, ¿verdad? Espiritual, no hay ninguna unión de lazos emocionales, ¿verdad? Sino nada más sería, ahora sí, como robots, vamos a decirlo. Nada más. Pero porque tenemos el área espiritual, esa área espiritual y física se ayudan a complementarse de una manera, ¿verdad? Perfecta. Donde entonces lo espiritual se complementa con lo físico y lo físico se complementa con lo espiritual y hacen entonces, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, un pegamento perfecto para que el matrimonio pueda tener un compañerismo, ¿verdad? Satisfactorio. Ahora, si no tuviéramos espíritu, hermanos, si no fuéramos emocionales, pues entonces tampoco nos pudiéramos comunicar con Dios. Tenemos que entender que para poder comunicarse con Dios debemos sentir la culpa del pecado, debo sentirme, ¿verdad? Yo dolido, decepcionado, traicionado por lo que he hecho. Para poder sentir su amor, su misericordia, pues tengo que poder tener alma, espíritu, en lo cual yo pueda, ¿verdad? Recibir esa bendición de sentir libertad de lo que en mi alma, aunque lo hizo mi cuerpo, repercutió en mi alma, ¿verdad? Mis pecados. Entonces ahí es donde perfectamente se puede entender cómo el físico y lo interior, hermanos, lo espiritual, hacen un compañerismo con Dios, el cual también se puede hacer en compañerismo con ¿quién? Con el cónyuge. Si yo no tuviera, ¿verdad? Amor, si no sintiéramos, vuelvo a repetir, emociones, amor, pasión por el cónyuge, pues seríamos robots o animales nada más. Pero aquí es donde tenemos que poner mucho, mucho en nuestra mente que el sexo es parte, ¿verdad?, del diseño de Dios para permitir un compañerismo y que la naturaleza espiritual y física se unan y entonces fortalezcan plenamente la relación matrimonial. Debemos permitir que nuestra naturaleza espiritual dirija la naturaleza física. Y esto es muy importante, ¿verdad? El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto, de que antes éramos esclavos de nuestras pasiones. O sea, estábamos muertos espiritualmente y entonces las pasiones carnales, no nada más el sexo, sino todo tipo, orgullo, vanagloria, todo tipo de perversiones, dominaban, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Pero ahora que hemos sido nacidos en el Espíritu, dice que el Espíritu domine ¿qué? La carne, ¿verdad? No es que vamos a matar la carne, vamos a matar lo carnal. No confunda lo físico o lo carnal, sí, no confundamos el cuerpo con lo carnal, perdón. Casi siempre en la palabra de Dios cuando decimos carnal se refiere, ¿verdad?, a lo pecaminoso. Pero en realidad, ¿verdad?, el cuerpo como el sexo, como la comida, como el descanso, todo lo que conviene a nuestra área física, Dios la puso, es natural. Pero eso natural se tiene que dominar con lo espiritual, ¿verdad? Y aquí es donde entonces aprendemos que en realidad el matrimonio también es igual. Debemos estar seguros, hermanos, que nuestra naturaleza espiritual está dominando en el matrimonio. Yo debo de entender y buscar y hacer crecer el amor espiritual y emocional para que domine en el amor físico, ¿verdad? Es igual en nuestro ser que en el matrimonio. Y aquí es donde entonces, amados, empezamos, ¿verdad?, con algunas escrituras. Página 84, Hebreos 13:4. Dice el apóstol, bueno, no sabemos si fue el apóstol Pablo, se le atribuye a él, pero dice en Hebreos: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Pregunta:
¿Es el sexo importante para Dios? Sí, claro que sí, porque habla y regula bastante el Señor el área sexual del hombre, porque es un deseo muy intenso y muy natural que el Señor puso, pero que la naturaleza caída y lo que hemos heredado, ¿verdad? Desde que Adán y Eva decidieron seguir sus instintos, pues nos ha dominado la carne, hermanos. Entonces el Señor ha puesto muchas pautas, muchas reglas, muchos mandamientos que nos ayuden a que el sexo no sea una maldición, sino sea una bendición, ¿verdad?, en nuestra vida. Y entonces, en primer lugar, dice que todos tengan en alta estima el matrimonio. Eso quiere decir que no minoricemos o que no menospreciemos el matrimonio. No, es mejor no casarse. Muchos padres le dicen a sus hijos, mejor no te, ¿qué? ¿Por qué? Porque como yo fracasé en el matrimonio, ¿verdad?, entonces te va a pasar a ti, mejor no te cases. Pero el Señor dice, hey, no, todos tengan en alta estima el matrimonio. Pero nos da una clave, hermanos, indispensable para que el matrimonio sea honroso o de alta estima: la fidelidad conyugal. Y luego aquí entonces viene esta pregunta: ¿qué es la fidelidad conyugal? ¿Qué contestaríamos? Ajá. Prácticamente es eso, la fidelidad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? En el área física y en el área emocional o espiritual. O sea, buenos días. La palabra que se usa en griego, aquí en hebreo dice, bueno, aquí ya lo traducen como fidelidad conyugal, dice el lecho sin mancilla. Uh-huh. La palabra en griego es koité, y la expresión clara del koité es el acto sexual, Uh-huh. que las relaciones sexuales sean puras, básicamente. Claro, aquí es donde El lecho es koité, es el acto es sexual. ser exclusivos, tener una exclusividad en la pareja, es decir, solamente yo o mi cuerpo es tuyo y solamente tu cuerpo es mío, ¿verdad? Eso es la fidelidad conyugal en cuanto a lo físico. Pero dijimos que lo físico va ligado ¿a qué? A lo espiritual. Entonces es un paquete, ¿perdón? Sí, o sea, es un paquete, no puedes desligar. Bueno, aunque desgraciadamente sí hemos desligado, ¿verdad? Hemos quitado esto y nada más tenemos el sexo, ¿verdad?, físicamente, pero el diseño de Dios es que sea un paquete, ¿verdad?, completo. Es decir, no es ser fiel al esposo o a la esposa físicamente, pero mientras estoy teniendo sexo con él pienso en otra persona. Pues no, esa no es fidelidad, porque tiene que haber fidelidad desde el corazón, de los pensamientos y las emociones. Entonces, lo primero, ¿verdad?, que nos dice el Señor es que tengamos en alta estima el matrimonio. ¿Y cómo se puede estimar el matrimonio? Siendo fiel. La característica principal, ¿verdad?, de una relación donde hay compañerismo, donde hay unión en un solo ser, es que va a haber fidelidad. Porque estoy plena y totalmente satisfecho con mi pareja, porque llenamos las áreas espirituales, emocionales y físicas. Entonces no hay cabida para otra persona. Aquí es donde tenemos que entender, ¿verdad?, que en realidad la fidelidad conyugal, hermano, se refiere a la fidelidad sexual, física y, ¿verdad?, emocional en cada uno de nosotros. El matrimonio es puro y santo para Dios. No, el matrimonio y el sexo, hermanos, santifican nuestra relación y son una manera de adorar a Dios. Cuando usted es fiel a su pareja y tiene sexo con su pareja de la manera correcta, es una manera de adorar a Dios. Siendo que la Iglesia Católica y otras ramas, ¿verdad?, del cristianismo tachan, ¿verdad?, el sexo como algo pecaminoso, ¿sí? Porque cree que no se casan los sacerdotes en la Iglesia Católica. Pero después ese deseo físico lo vierten en los niños o en las monjas.
si en realidad, ¿verdad? Dios no hubiera puesto el sexo como algo bueno en nosotros, entonces, pues ¿para qué sirve el matrimonio? Pues el matrimonio sirve para cumplir de manera correcta y glorificar a Dios el sexo en el matrimonio. Y aquí es donde entonces vemos que el hombre y la mujer, hermanos, que tienen relaciones sexuales de la manera correcta, con amor espiritual, emocional, se unen y cumplen el mandamiento del Señor, que sean un solo ¿qué? Un solo ser. Es una manera de obedecer a Dios cuando se aplica la manera, ¿verdad? Indicada, que es en el matrimonio. ¿Qué sucede cuando es fuera del matrimonio, el sexo? Todo lo contrario, ¿verdad? Es un pecado y sí, trae una maldición y trae, ¿verdad? La caída todavía más profunda del pecado en el hombre, porque el apóstol Pablo dice que el único pecado que el hombre, ¿verdad? Comete contra sí mismo, vamos a llamarlo así, pues es precisamente el sexo. ¿Por qué? Porque no nada más es físico, hermanos. Tiene que ver el alma, los deseos, los pensamientos, las emociones, y tenemos que entender eso. Todos los pecados hay que huir, hermano. Más bien dicho que es la tentación de la cual físicamente podemos huir, porque se necesita el cuerpo. Exactamente, sí, exactamente. La amargura se lleva adentro, el odio, ¿verdad? La envidia. Pero el sexo, como se usa el cuerpo, entonces dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, Timoteo. O sea, no dice resístelas, dice huye. Es decir, si una mujer se te presenta y te jala para acostarte con ella, como José, córrele, porque no vas a aguantar. Entonces, ajá, adelante. La salida. Ujú. Aguantar. Es que aquí, por ejemplo, fíjense, Hebreos dice que vamos a tener una gran nube de testigos de la fe, que van a estar, hermanos, yo lo interpreto de esta manera. Dice que el día que el Señor venga, después de ello va a venir el juicio. ¿El juicio de qué? ¿O de quién? Apocalipsis dice que los libros serán abiertos y el libro de la vida será abierto, y que cada uno de nosotros seremos juzgados por cada cosa que hicimos y no hicimos en la tierra. Muy bien, ¿perdón? Sí, inclusive el Señor Jesús dice, por cada palabra ociosa que sale de su boca, darán ¿qué? Cuentas al Señor. Eso es literal. Va a haber un juicio en contra de nosotros. No porque Dios lo necesite, sino que Dios quiere dejarnos bien en claro, hermanos, que Él es un juez justo, y que no es porque Él sea malo que nosotros nos vamos a ir al infierno, sino es que, ¿verdad? Nos arrepentimos y obedecemos al Señor, sino que Él quiere ponernos delante de nosotros las evidencias. Y entonces, cuando sean juzgadas las personas, va a haber testigos de la vida de la fe, como José, que por ejemplo un joven va a decir, no, Señor, es que tú no sabes porque eres Diosito, qué difícil, nadie puede aguantar la tentación sexual. Y entonces se va a levantar José en esa nube de testigos, va a decir, yo salí huyendo. A mí todos los días, ¿verdad? La esposa de mi jefe me decía, acuéstate conmigo, hasta me jaló un día y me quitó la ropa, pero yo salí ¿qué? Huyendo. Tú pudiste correr también. Y cada cosa, hermanos, que el hombre quiera justificarse, de decir, no, es que Señor, tú no sabes, yo no podía perdonar a ese asesino, ¿verdad? Otro va a decir, ¿sabes qué? Yo perdoné al que me asesinó. Mira, yo perdoné al que violó a mi hija. Mira, yo perdoné al que... Lo más que podamos nosotros creer que nos puede justificar, hermanos, va a haber testigos de la vida de la fe que van a decir, yo por medio de Cristo, o sea, no son ellos los que lograron eso, claro, hermanos, es verdad, el Espíritu Santo en ellos. Van a decir, el Espíritu en mí pudo dominar
la falta de perdón, la amargura, el sexo, los vicios, lo que sea. Y aquí es donde nosotros debemos entender que en realidad, ¿verdad?, el Señor precisamente nos dio todas las formas. Hay dos maneras de satisfacer todas las tentaciones que nosotros tenemos, hermanos. Una es en la carne por medio de Satanás y la otra es en el espíritu por medio de Cristo. Esas dos maneras. El sexo tú lo puedes satisfacer a la manera de Satanás y del pecado, o a la manera santa en Cristo Jesús. El orgullo tú lo puedes, ¿verdad? Las tentaciones de orgullo, las tentaciones de envidia, las tentaciones de odio, las tentaciones de justicia, de violencia, de lo que tú quieras, o las puedes satisfacer por medio de la carne y Satanás, o las puedes satisfacer por medio de Cristo, ¿verdad?, y la santidad. Siempre las dos maneras. Ya es cada uno, ¿verdad? Como dice la vieja ilustración, ¿cuál lobo es el que domina en ti, el bueno o el malo? Pues al que le des más de comer, ¿verdad? Simplemente. Si le das más a la carne siempre va a estar dominando el espíritu, pero si eres más entregado, ¿verdad?, al espíritu y al Señor, el espíritu va a dominar la carne. Entonces, cuando entendemos que el sexo es un diseño de Dios para bendecirnos, para satisfacernos y para adorarle a Él, hermanos, entonces el sexo o la relación sexual se convierte en una expresión de amor, no nada más en una satisfacción física, ¿verdad?, sino en una expresión de amor. Es un amor físico, es un amor donde lo que yo siento adentro en mi alma y en mi ser, ¿verdad?, lo expreso ahora de una manera corporal. Y aquí es donde muchas veces no se encuentra satisfacción física en el matrimonio, hermanos, dentro del matrimonio, porque no hay el amor espiritual y el amor emocional. Y por más sexo que tengan, se sienten vacíos. ¿Por qué? Pues porque lo de adentro nos está llenando. Entonces se muere el deseo de estar ¿con quién? Con el cónyuge. Y entonces muchas veces por eso ocurren las infidelidades, el adulterio, la inmoralidad. ¿Por qué? Porque no se ha entendido que en realidad el sexo es una expresión de amor. Cuando hay amor espiritual y cuando hay amor emocional. Entonces aquí, hermanos, debemos entender que debemos darnos por completo a nuestro cónyuge, a la persona que amas. No nada más el cuerpo, no nada más, ¿verdad?, palabras, sino realmente lo que está dentro de nosotros. Ya hemos hablado y hablamos la semana pasada que una de las claves de la felicidad en el matrimonio es la comunicación. El poder comunicar no nada más con palabras, sino con todo tipo de emociones, hermanos, caricias, cartas, llamadas, regalitos, salidas a cenar, todo tipo de expresiones, la comunicación, el buscar ser amigo o amiga de mi cónyuge, compañero, ¿verdad?, en lugar de ser enemigo, verlo como enemigo, verlo como alguien, ¿verdad?, que siempre me va a frenar en todas las cosas. No, es buscar ese compañerismo, para que en el compañerismo entonces también lo físico se convierta en algo satisfactorio, ¿verdad?, que traiga alegría, placer, en lugar de nada más algo ya rutinario y obligado, ¿verdad?, que es lo que sucede muchas veces entre los esposos. Hay que expresar afecto, hermanos, físicamente. Yo sé que muchas veces en los hogares los padres o las madres no expresaban amor afectuoso físicamente, a veces ni con las palabras. A lo mejor un te quiero mucho, a lo mejor fue lo más que recibieron algunas personas, pero eso no debe de impedir, y quítese esta mentalidad, hermanos. O sea, es que así me criaron a mí. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Dice que en Cristo somos ¿qué? En todo ámbito, en toda área. No es justificación decir es que así me criaron a mí. Eso no vale para un cristiano. Es difícil para una persona que en su casa sí hubo afecto, sí hubo emocionalmente, ¿verdad? Los padres mostraban amor, mostraban cariño, y luego que un cónyuge que vivió lo contrario, entonces
pues es difícil, hermanos, el poder balancear en realidad, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos emocional y física. Pero en Cristo Jesús todo se puede. Y es decir, por ejemplo, ¿a quiénes nos gusta recibir caricias y bendiciones de Dios? Pues a todos. Entonces, ¿no le gustará a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, así como a ti te gusta recibir caricias y bendiciones de Dios, ¿no le gustaría también a tu cónyuge recibir eso? Pues claro que sí. Y entonces aquí es donde cuando hay amor físico, cuando hay afecto, cuando hay emociones, cuando hay unidad en el ser interior, el sexo se convierte entonces en una expresión de amor, una expresión donde va a satisfacer, hermanos, toda área. Y vuelvo a repetir, entonces se va a convertir en algo deseable en lugar de algo obligado, ¿verdad? Y aquí es donde hay un mandamiento. Dios quiere que obtengamos placer en el acto sexual. Cuando tú vas al libro de los Cantares, ¿verdad? El libro de los Cantares prácticamente describe una relación de la manera en que Dios quiere que haya esa unidad emocional, física, ¿verdad? Y espiritual entre un hombre y una mujer. Esa pasión, ese deseo puro, ese esperar, ¿verdad? Y guardarse puros para cuando viene el cónyuge, poder tener ese tiempo especial de intimidad exclusivo entre uno y otro, y cómo se desea, ¿verdad? Como quisiera que estuviera aquí, ¿verdad? Mi amado, oh, mi amada más bella que cualquiera. Y ese, cuando tú vas leyendo Cantares, si no lo lees de la manera en que fue escrito, es confuso, parece hasta ridículo. Pero cuando entiendes que en realidad es un modelo en el cual Dios quiere que un hombre y una mujer se unan física, emocional y espiritualmente, entonces vas comprendiendo mejor el libro de Cantares. Es un manual, hermanos, para que haya compañerismo. No es un manual para el matrimonio. O sea, ahí no vas a encontrar de que, por ejemplo, si hay conflictos, entonces ustedes perdónense. No, es exclusivamente para entre el hombre y la mujer, para que exista el amor físico, espiritual y, ¿verdad?, emocional. Para que entiendas cómo el hombre debe expresar el amor a la mujer, cómo la mujer debe expresar el amor, la fidelidad, el acto sexual, el deseo. Y en realidad, les digo, no es, hermanos, vergonzoso en el matrimonio, ni debe ser entre nosotros de aconsejarnos en la palabra en cuanto a este tema. Es un tema donde el Señor quiere que tengamos luz y que podamos tener placer, ¿verdad?, en Él, para poder satisfacernos como compañeros en el matrimonio. Por ejemplo, aquí página 85, el libro de Proverbios capítulo 5, dice, es una pregunta, dice: ¿por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan en sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina y perecerá por su gran insensatez. Prácticamente aquí salmista, Salomón, hermanos, quien escribe Proverbios, nos hace una pregunta. Dice: hey, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer adúltera? O sea, ¿por qué dejarte cautivar por alguien que no es tu cónyuge, sea hombre o mujer? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué abrazarte al pecho de una mujer ajena? ¿Por qué abrazarte al pecho de un hombre ajeno? Si tienes, ¿verdad?, por medio del Señor, el modo de satisfacer todas tus necesidades emocionales y físicas. Pero es porque no sabemos hacerlo, hermanos. Pero dice que el Señor ve todo lo que hacemos, Él conoce, ¿verdad?, todos nuestros caminos, y vamos a ser atrapados y vamos a caer en prisión, ¿verdad?, por culpa de nuestra insensatez. Debemos entender que este es un área muy importante, hermanos, para la familia. La fidelidad sexual. ¿Cuánto afecta, hermanos, la infidelidad al esposo, a la esposa y a los hijos?
La semana pasada les di un ejemplo, ¿verdad? De cómo estos pastores, ¿verdad? Que vivían en Canadá pasan por una tragedia, ¿verdad? En cuanto a infidelidad y confesarlo a sus hijos. Qué difícil, ¿verdad? Qué estresante. Y la infidelidad, hermanos, pues rompe la confianza, que es algo que no se obtiene de una manera fácil. La confianza es un cultivo, es un árbol que se tiene que sembrar desde una semillita y cultivar, ¿verdad? Cuidar, regar, abonar. Pero como en un segundo se puede talar un árbol, ¿verdad? Y se puede quemar. Pues así la confianza. Y precisamente, hermanos, la infidelidad hace que casi por seguro muera el amor emocional, el amor espiritual en el matrimonio. ¿Qué decir del amor físico? Pues peor, ¿verdad? Entonces, Dios no acepta, hermanos, que un hombre busque satisfacción sexual fuera del matrimonio, ni tampoco busque el Señor, ni tampoco permite que la mujer, ¿verdad?, busque satisfacción sexual fuera del matrimonio. No es permitido, ¿verdad? O sea, antes yo me acuerdo como que en México era común, ¿verdad?, que los hombres fueran a la zona de tolerancia. Como que era algo así como que la mujer es, bueno, mientras que no tenga una relación seria con otra persona, pues nomás que vaya allá y sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso era permitido en nuestra cultura? El Señor dice, no, es plenamente prohibido. O sea, la fidelidad es una base de la felicidad, hermanos, del gozo en el matrimonio. No puede ser rota, ¿verdad?, la fidelidad. Y aquí es donde entonces muchas veces el problema de la infidelidad empieza precisamente cuando se empiezan a negar como esposo y esposa el sexo. O sea, es decir, empieza a faltar el afecto físico, empieza a negarse la esposa o el esposo a no querer estar con ella, y tenemos ese deseo natural que puso el Señor en nosotros, como el comer, como el tomar agua. Tenemos que entender que el sexo es natural, y si no se satisface, hermanos, va a haber frustración, va a haber enojo, va a haber pleitos, y puede terminar muy posiblemente en adulterio, en infidelidad, en inmoralidad. Y aquí es donde entonces el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 7, no es un mandamiento de Dios, porque tenemos que distinguir cuando es un mandato de Dios y cuando es una concesión. Una concesión, hermanos, viene siendo una manera, no quiero poner la palabra extrema, pero una medida extrema, una medida de último recurso, ¿verdad?, para evitar tragedias. Fíjese cómo el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 7, estamos en la página 86. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, o sea, debe tener sexo con su esposa. Igualmente, la esposa debe tener o cumplir, ¿verdad?, con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y aquí es donde viene la concesión. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Fíjense las condiciones que va poniendo Pablo. La Reina Valera dice, ya al final dice, no es un mandamiento, sino es, ¿verdad?, como quien dice, un consejo mío, dice Pablo. Pero aquí dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo. Primera regla, para no tener sexo, ¿tiene que ser en qué? Ok, común acuerdo. Segundo, solo por un tiempo. O sea, tienen que determinar qué. Ok, y tercero, la razón, dedicarse a la oración. Fíjense cómo Pablo toma
este tema, hermanos, en la carta, como parte de la doctrina, así como él inicia al principio que hey, oigo entre ustedes que hay división, que unos son de Pablo y otros de Pedro, y en la misma carta, hermanos, toma, ¿verdad?, el tema del sexo en el matrimonio. Qué tan importante es que los cristianos y la iglesia sepamos, ¿verdad?, esto. ¿Y por qué lo incluye Pablo? Porque acuérdense, la primera carta a los Corintios, Pablo está, corrigiendo situaciones que él está viendo que están mal en la iglesia, y está respondiendo preguntas. Si nos vamos al capítulo 7, ahí en 1 Corintios, podemos notar, ¿verdad?, muy claramente que Pablo está respondiendo unas preguntas que la iglesia le había hecho. O sea, aquí había duda. Por ejemplo, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que el sexo siempre ha sido algo que Satanás ha usado para alejarnos mucho de Dios. Entonces ustedes ya saben, los griegos, ¿verdad?, los romanos usaban el sexo como una forma de adorar a la diosa, ¿verdad?, Diana o Afrodita, que es la diosa de la fertilidad. Había prostitutos y prostitutas en los templos, que los que venían a los templos se acostaban con ellos, y era una manera de adorar, ¿verdad?, al Dios. Pues qué padre manera, ¿verdad?, según ellos. Entonces había mucho de esto en los corintios. Había, ¿verdad?, esta manera de pensar en el sexo, pues que ya cuando vienen a Cristo, yo creo que muchos de ellos decían, no, es que el sexo era la manera en que se adoraba ¿a quién? A otros dioses paganos. Entonces cuando venían a Cristo, hermanos, estaban confundidos si de repente decir, oye, ¿deberíamos o no tener sexo tú y yo, o sea, el esposo y la esposa, todos los días, cada mes, o sea, porque a lo mejor vamos a caer en pecado? Y había dudas, hermanos, de cómo entonces llevar a cabo esto. Y Pablo pues es muy, ¿verdad?, muy directo. ¿Cómo inicia el capítulo 7 de Corintios? ¿Alguien puede leer nada más así lo primero, hermanos? Sí, está bien, y ahorita sí. Ok, fíjate, dice, en cuanto a las cuestiones que me escribisteis. En la nueva traducción viviente dice, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron. O sea, aquí la iglesia le mandó una carta a Pablo, hey Pablo, háblanos acerca del sexo en el matrimonio, porque pues traemos, nuestra vida pasada está muy manchada por el sexo y no sabemos cómo deberíamos llevar a cabo esto. Y entonces Pablo es bien claro, hey, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Y viene ahí, pregunta, si Dios hizo el sexo como algo bueno y para procrear, ¿por qué es bueno abstenerse de las relaciones sexuales cuando se es soltero, hermanos? ¿Sí? O sea, si yo soy soltero, pues es bueno abstenerme ¿de qué? De las relaciones sexuales. Pero Dios no hizo al hombre para que estuviera solo. ¿No es bueno que el hombre esté qué? ¿Le haré qué? Ahora dice, multiplíquense, fructificad y llenar ¿qué? La tierra. Bendición de Jehová son los ¿quién? Y el único hijo que nació por el Espíritu Santo fue el Señor Jesús. Todos los demás nacieron, ¿por qué? Por unión física. Entonces, aquí es donde muchos dicen, no, ya ves, es mejor que no casarse. Bueno, aquí dice, ¿verdad? ¿Es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque entonces, si eres alguien que no está casado, es bueno. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran compañeros. Por eso inmediatamente Pablo dice, sin embargo, dado a que hay tanta inmoralidad sexual, ya en los tiempos de Pablo había, ¿qué, hermanos? Tanta inmoralidad sexual. Imagínate ahorita. Cada hombre debe tener su propia esposa, cada mujer su propio marido. Y empieza Pablo, ¿verdad?, a darnos toda esta cátedra, hermanos, en cuanto al sexo.
en cuanto a las viudas, al que está soltero, y luego habla acerca también del divorcio y todo esto, pero estamos centrados en el sexo. Entonces aquí Pablo reglamenta y regula, hermanos, ¿verdad? Por eso dije Pablo, reglamenta y regula, no dije es mandamiento de Dios, porque hasta el mismo Pablo no dice que es un mandamiento, dice ustedes me están preguntando, yo les estoy ¿qué? Aconsejando. El no tener no tener sexo en el matrimonio tiene 3 reglas. Número 1, mutuo acuerdo. Número 2, tiempo establecido. Número 3, dedicarse a lo espiritual. ¿Sí? Esas son las reglas que Pablo pone. Yo sé, hermanos, ¿verdad? Que cuando Pablo dice que la esposa no tiene ya dominio sobre su cuerpo y que la esposa ya no tiene dominio sobre su cuerpo, sino la esposa, a los ojos de hoy esto parecería, no, pues entonces eso es violación. Porque si la esposa no quería, pero el esposo, ¿verdad? La obligó, entonces eso es ¿qué? O al revés, ¿verdad? No estamos hablando que lo hizo violentamente, hermanos, ni que abusó de ella. Estamos hablando, ¿verdad? Es decir, sí, en contra de su voluntad, pero bueno, es decir, Pablo aquí está diciendo, bueno, para que no suceda que se sienten abusados, o el hombre o la mujer, hay que empezar a pensar en esto. Tu mujer, eres un solo ser con tu marido. Tu marido, eres un solo ser con tu esposa. Los dos ya son una carne, los dos son un ser. Entonces, los dos mutuamente deben, si hay amor espiritual y hay amor emocional, se van a poner de acuerdo. ¿Sí? Se van a poner de acuerdo. Van a establecer el tiempo. Lo van a usar para dedicarse al Señor. Y luego algo bien importante, dice, no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. O sea, aquí, entonces, la cuarta regla es unirse nuevamente lo antes posible. Claro que hay muchos factores, hermanos, físicos, de enfermedad, de situaciones familiares, bla, bla, bla. Pero por eso se van a poner en qué. No nada más es, no quiero y no quiero. Bueno, es, no quieres por qué y platicarlo. Yo creo que Ajá. ahí está nuevamente vamos a la parte de la comunicación de lo que se hablaba la semana pasada. Uh-huh. Está la comunicación, está la comprensión, La comprensión. está la empatía. O sea, hay muchos Factores. factores, lo acabas de comentar, a veces hay enfermedades por medio, hay crisis emocionales, hay situaciones donde si hay ese mutuo acuerdo, ese verdadero compañerismo, esa expresión de amor no solamente física, sino que espiritual, emocional, a veces la pareja llega a tener ese entendimiento de que tal Claro. vez por un poco por ese tiempo, pero hay otras cosas, porque la intimidad no solamente es física, ante los ojos de Dios hay una intimidad integral, espiritual, emocional, donde toda esa parte hasta física llega a ser satisfecha porque está ese acercamiento de comunicación, de confianza, de comprensión, de cuidado, de todos estos factores Claro. que a veces hacen que tal vez no haya esa constancia, por ejemplo, constancia en las relaciones sexuales en la pareja. O sea, hay otros factores, pero si están en ese acuerdo, en esa comunicación, esa confianza, en esa comprensión, ese mismo sentir, ese acuerdo, entonces
se puede conservar. Claro, claro, o sea, y aquí es donde Pablo por eso lo estipula así, hermanos, y no es un pensamiento de Pablo, o sea, es un sentir que el Espíritu Santo le da para contestar la pregunta, hermanos, de la iglesia. Es decir, sí, hermanos, pueden abstenerse de tener sexo en el matrimonio, pero debe ser bajo estas circunstancias. No es nada más decir no quiero, no siento, ¿verdad? Sino que haya estas condiciones, pero como mencionaba ahorita Luis, ¿verdad? Para que esto se logre, hermanos, pues tiene que haber esto primero, ¿verdad? El amor espiritual y el amor emocional, en donde hay comprensión, donde hay paciencia, ¿verdad? En donde hay ternura, donde hay dominio por parte del Espíritu, y entonces, ¿verdad? Se logra tener esta voluntad de Dios en cuanto a abstenerse al sexo por razones, ¿verdad? Razones obvias. Situaciones como platicamos ahorita, enfrentar crisis, enfermedades, cuestiones espirituales también. Pablo dice, hey, para que se dediquen a la oración. O sea, entonces, sí hay razones por las cuales abstenerse, pero deben ser claros y deben de ser entre pareja y tomada la decisión juntos. ¿Para qué, hermanos? Pablo lo dice, para que no sean tentados en la tentación de Satanás, ¿verdad? Y aquí pues es indispensable entender eso. ¿Qué pasa si los esposos se niegan por mucho tiempo, hermanos, a la relación sexual? Hay mucho peligro, hermanos. Yo ya han escuchado varias veces, yo les he confesado, yo tuve problemas con la pornografía, o sea, por mucho tiempo, desde que era joven. Y nunca fui, ¿verdad? Mujeriego, nunca fui, ¿verdad? Que andaba con una con otra. Entonces yo decía, no le hago daño a quién, a nadie. Pues peor fuera que anduviera yo metido con una y otra mujer. Estoy hablando antes de casarme, ya después también, como quiera, hermanos. Uno piensa, no, pues ya casado se me va a quitar el pecado. No, no es así. No es así, es cuestión del alma, es cuestión, ¿verdad? Del pensamiento, no nada más cuestión de donde vives o de la situación civil que tienes, casado o soltero. Entonces viene aquí la pregunta, pues, ¿qué sucede? Pues precisamente, hermanos, es un privilegio entender cómo el Señor hace el sexo para que sea santo y beneficioso para el ser humano, pero cómo nuestro pecado y Satanás hace que el sexo sea algo que nos pueda alejar y condenar mucho también de Dios. Y aquí es donde tenemos que ser reenseñados y entender, a lo mejor la mayoría de las mujeres no tienen el deseo sexual que tenemos los hombres, pero si yo soy un solo ser, o sea, mujer, entiende esto, si yo soy un solo ser con mi esposo y yo sé que mi esposo, ¿verdad? Como hombre, tiene un deseo sexual mayor que yo debo estar alerta y ayudarlo. No quiero decir, hermano, con esto que ustedes tengan todo el sexo que quiere su marido, no estoy diciendo en eso, sino también comprender, ¿verdad? Si yo como hombre comprendo que mi esposa, ¿verdad?, tiene otras necesidades, yo como mujer debo también entender las necesidades que tiene mi esposo y ayudarlo a no caer en ellas. Que muchas veces también, hermanos, no es tanto el sexo, sino el afecto, el aprecio hacia nosotros. Mira, de veras, más que el sexo, un hombre busca que su mujer lo respete. El sexo es necesario, sí, sí, claro, pero nunca es tan satisfactorio como que una mujer te respete. De verdad, o sea. Bueno, al menos yo sí lo siento, no sé si los otros hermanos también. Claro. Emocional. Ahorita vamos a hablar de ello. Sí, sí, sí. Que es el. Sí. Sí. Un solo ser. Claro. Es el día 3, que es entendiendo y respetando las diferencias, ¿verdad? Hay una aclaración y bueno, viene, a veces ponen de manera muy separada las diferencias entre los hombres y las mujeres
embargo, en toda regla hay excepciones, y yo lo he visto hasta cuando hago terapia matrimonial y eso, hay hombres que son altamente emocionales. Yo también, altamente emocionales, más que físicos en muchos sentidos, y nuevamente vamos a la parte de la comprensión del conocimiento de tu pareja, de las necesidades de tu pareja. Y hay muchos estudios que se han hecho, y bueno, también en la palabra de Dios lo podemos ver, aún hasta en el libro de Cantares, donde el sentido de respeto, de valoración, de admiración, de ese cuidado emocional que el hombre recibe también de parte de la esposa, hacen entonces que pueda haber también despertar en ambos ese deseo de poder estar también físicamente juntos. Hay otros factores que a veces pueden apagar eso, y por ejemplo, uno puede decir, no, es que el hombre es una bestia, es un animal sexual. No siempre. Y esa es una cuestión que la psicología contemporánea y que la misma sociología nos han querido imponer, pero no siempre. Porque se han hecho estudios donde por esa falta de valoración, esa falta de apoyo emocional, de cuidado, de respeto, el líbido del hombre puede estar hasta eliminado. Y por eso hay veces que, perdonen la expresión que se escucha a veces en el mundo, esta expresión es que estoy castrado, o sea, no tengo ninguna necesidad. Y la mujer puede estar pensando, híjoles, a saber con quién se está metiendo de que no me está haciendo caso. Pero ¿cómo está la relación en sí? ¿Cómo está ese sentido de comprensión, ese sentido de comunicación, ese sentido de empatía, de valoración, de admiración? Si no está ahí, lastimosamente se está matando el líbido, el deseo en el hombre, y también en la mujer, sobre todo, también, en ambas partes. Solamente quería dar esa pequeña aclaración. Y es cierto, y yo la otra vez les dije, por ejemplo, hermanos, tener sexo con tu esposa en la noche empieza desde la mañana lavando los trastes, ¿verdad? Pero no confirma, hermana, ¿por qué confirma así? No, estábamos compartiendo Claro, claro. y en esta semana en este día que viene, en el 3, donde habla de generalmente, conversábamos al respecto y hablábamos de eso precisamente que él está diciendo, de cómo en nuestra experiencia, ¿verdad? Vemos que no es generalmente, o sea, como que cada persona es individual, cada matrimonio es individual y tiene sus propios contextos, problemas, circunstancias, experiencias de vida, y eso, llegamos a la conclusión de que el amor físico era una consecuencia del espiritual. Y por ejemplo, para dar un breve testimonio, nosotros tuvimos un tiempo donde estábamos separados en muchos sentidos por causa de pecado y cosas que Dios estaba trabajando en nosotros, y cuando eso sucedía, yo no le respetaba, pues ya les había dicho cómo yo era mi trato con él, y él no tenía nada hacia mí. Entonces hablar de las cosas físicas era, o sea, ni hablábamos y terminábamos, era un conflicto eso fuerte, pero ese era el punto central que Dios nos quería llevar. Esto no lo van a resolver si no lo resuelven desde lo espiritual, desde el interior. Y Dios nos llevó a arreglarlos en ese sentido espiritual. Y yo le decía ayer, es que yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese tiempo contigo, o sea, caías mal, o sea, caías gordo. Claro. Pero cuando el Señor empezó a tratar eso en mí, cuando Él cambió toda esa actitud hacia mí, y como dice de los trastes, es un ejemplo, pero aquí decía aquí las palabras en la noche y tal, yo digo, es que eso es en un diario vivir, no es nomás en el momento, porque caes más mal, o sea, si todo el día me trataste mal y luego en la noche me hablas bonito, no. Y entonces él empezó a hacer ese cambio del diario vivir, y eso yo le dije, yo te empecé a ver guapo, me empezó a atraer, literalmente. Una transformación. Lo empecé a desear físicamente. Entonces, era lo que platicábamos, y pues entendimos que sin la base que es el amor espiritual, el amor físico nunca va a ser no va a ser pleno, conforme a la voluntad de Dios. No va a ser pleno. Nada. No Y comprobamos la otra parte, o sea, el otro extremo de que realmente lo que usted dice, que el amor físico puede llegar a ser tan pleno como ni siquiera en el mundo puede haber sido, o sea, para nada. Y es que aquí el factor siempre es Dios. O sea, no es de que
Porque, vamos a llamarlo así, podemos tener buenos tratos sin Cristo, o sea, parejas fuera de Cristo pueden tratarse bien, pueden satisfacer emocionalmente, vamos a llamarlo así, sus necesidades y físicamente, pero la espiritual solamente la puede satisfacer el Señor. Y aquí es donde entonces nosotros, cuando comprendemos, ¿verdad?, que el espíritu es lo primario, que mi vida espiritual es lo que va a traer satisfacción a todo lo demás. Si busco primero el reino de Dios, ¿verdad?, y su justicia, lo que es justo, lo que a Él le agrada, todo lo demás se va a añadir. Sea el área, ¿verdad?, en la que no tengamos satisfacción, va a cambiar, como ahorita, ¿verdad?, lo comentaba usted, hermana, ¿verdad? Vamos hasta vernos chulos ya. ¿Sí? Yo cuento esto a veces, qué bueno que no está Javier para que no me regañe, pero una vez, que habrá sido ya hace como unos 5 años, yo creo, 4 años, teníamos precisamente un retiro de matrimonios aquí en la iglesia y estábamos viendo unos videos que se llama El Arte del Amor y son en DVD, son puras conferencias. Entonces lo hicimos el viernes en la noche y luego el sábado en la mañana. Entonces, ya el sábado en la mañana ya habían abierto la iglesia y yo llegué un poco tarde y Javier ya había llegado. Y luego lo veo muy sonriente. Antes Javier, ¿verdad?, pues tenía aquí marcado así el ceño, ¿verdad?, bien malo. Y de ahí lo vi así bien sonriente esa mañana, diferente. Y luego le digo, ¿qué te pasó? Le digo, ¿qué traes? ¿Qué hiciste? Dice, no, hombre, es que no sabe. Le digo, ¿qué? Dice, fui al baño y me estaba lavando las manos. O sea, ahorita aquí en la iglesia, ¿verdad?, dice, me estaba lavando las manos. Y luego me vi al espejo. Dice, y luego es la primera vez que me gustó lo que vi y me sonreí. Y dice él, le digo, pues es que es Cristo en ti. Dijo, sí, precisamente yo empecé a ver que ya no soy igual. O sea, nosotros mismos nos damos cuenta que cuando buscamos al Señor, hermanos, podemos estar en paz con nosotros mismos. Con mayor razón, puedo estar en paz con aquella que es la mitad, ¿verdad?, de mi ser, que es mi esposo, mi esposa. Pero es el Señor, exactamente. Pero cuando tú te decides a, ¿verdad?, buscarlo y obedecer y hacer y entender, ¿verdad?, las cosas, cuesta, pues te va a costar la vida. Pero, sí, pero vale la pena, vale toda la pena el mundo. Ay, ay. Como dicen, aquí lo bueno que todos cojeamos, ¿verdad?, del mismo pie, dijo aquel. Sí, aclarar. Amén. Cuando los cristianos no aceptamos esa condición de que te acercas a tu esposa, como vamos a decir, nomás llegas al trabajo y quieres tener Estar sexo, con ella. pensamos en ocasiones que teniendo sexo arreglamos problemas. No, ya. Uh-huh. Y crecemos con esa idea, así que voy a tener relaciones con ella y ya. Y gracias al Señor que Él nos quita esa venda. Así es. Que el sexo es parte del matrimonio, gracias a Él. Pero yo a veces pienso, digo, Señor, ¿qué sería de nuestra vida si tú no nos hubieras ayudado? Tuviéramos un matrimonio bien pervertido, sí, totalmente destruido a claro, causa de que, voy a fin que llegando a la casa me contento. uh-huh. Y por gloria al Señor que Él quita esa venda y como usted dice, ese tabú de que no hablamos de sexo porque entre comillas que va a pensar la gente. Y pues uno aprende gracias al Señor que Él nos ayuda. Y pues a ustedes que son los que exponen. No, pero pues todos estamos faltos hasta que el Señor nos abre los ojos, hermanos. No es que uno sea experto en las cosas. Siempre. Siempre veo primero por mis emociones, mis placeres, por cumplir lo mío. Usted dijo eso de, la carne, nuestra naturaleza caída, cómo la venimos arrastrando y luchamos con ella, porque si no, esa carne, como usted dice, o alimenta
Dice Pablo, éramos esclavos al pecado. O sea, estábamos completamente sin poder salir. Y yo le digo a muchos cristianos, le digo, que entre hombres, ¿verdad? Digo, es una lucha diaria, ¿verdad? Tienes que vencer el espíritu tiene que estar siempre más disponible. Así es, amén. La lucha de la carne y el espíritu, o sea, los frutos y aquí, hermanos, toda victoria siempre va a estar en la búsqueda de la presencia de Cristo en nuestra vida, para toda área, emocional, física, espiritual. Amén. Rápidamente nada más vamos a tocar este puntito que ya se me hizo tarde, pero eran las diferencias, hermanos, el amor, ¿verdad? Por tu cónyuge, el amor espiritual te va a capacitar para poder satisfacer el amor físico. O sea, el amor espiritual y emocional te va a capacitar para poder, ¿verdad? Corresponder en el deseo físico. Y aquí es donde tenemos que estudiar a nuestro cónyuge. Yo como hombre tengo que ver las necesidades físicas de mi esposa, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ella emocionalmente, qué es lo que a ella emocionalmente la llena? Cómo la trate, que le diga los afectos que debe tener, si le gusta que sea meloso, que no sea meloso, ¿verdad? Que le ayude en qué, o sea, que cuando le ayudo en qué, es cuando yo veo que ella siente más, ¿verdad? El apoyo de mi parte. Sí, o sea, es interesarme en mi cónyuge. No nada más en lo físico, sino interesarme en sus emociones, sus necesidades, sus deseos, para poder yo ser parte de esa parte emocional, de esa parte espiritual. Y entonces cuando sea la física va a complementar la espiritual. Como decía ahorita Rubiciel, no que la parte física va a mejorar el espíritu y las emociones, no, es decir, lo espiritual y emocional va a complementar la parte física, que viene siendo, ¿verdad? Lo que al final va también a ayudar a que haya unidad, ¿verdad? En el cónyuge. Pero aquí es donde tenemos que entender, ¿verdad? Que muchas veces el hombre, hermanos, el punto de vista es lo físico, ¿verdad? Vemos muchas veces el sexo para satisfacer el cuerpo, lo vemos importante, la esposa lo ve primeramente con ojos, ¿verdad? Emocionales. Muchas veces, como ya hablamos ahorita, no es llegar y órale, vamos a acostarnos, sino es empezar desde la mañana el trato, el respeto, sí, claro, el trato, el respeto, el interés entre uno y otro, lavando los platos, trapeando, mapeando, sacudiendo, tendiendo camas, cuidando niños, cambiando pañales, ¿verdad? Lavando ropa, tendiendo, planchando, todo, brother, para que esté contenta. Y luego ya los que vinieron la semana pasada, los que no vinieron, lástima, pero la semana pasada hablamos del tantiómetro, que es una herramienta muy importante. Los que no vinieron, pues se lo perdieron, pero debemos entender, hermanos, qué le interesa a mi esposa, qué le interesa a mi esposo. ¿Cómo puedo hacerlo yo sentir, verdad, que lo amo, que la amo? El cafecito de Starbucks, ¿verdad? Y no es la cuestión de ganármelo para hacer lo que yo quiero, hermanos, sino en realidad es para fomentar el amor espiritual y emocional. O sea, no es nada más por conveniencia, no, la voy a tratar bien para poder tener sexo con ella en la noche. No es así, sino que es crear en nosotros ese amor que me va a ayudar a que el matrimonio sea algo satisfactorio, todo el matrimonio. Compañerismo, amistad. Sí, claro, les decía yo. Porque estás en ese mismo sentir y entonces el mismo Señor los va a estar conectando y de repente los dos. Es lo que les decía, el acto sexual viene siendo también una forma de adorar a Dios de la manera correcta. Y se evita, como decía el hermano, que tuviéramos un matrimonio pervertido, sobre todo los que venimos del mundo, ¿verdad? Que no nos casamos virgencitos. Yo creo que sí, el Señor nos da nos hace nuevos Un en todo. panorama completamente diferente. Yo sí me sentí nueva cuando me casé en todo sentido. Amén.
Ok, ok. Hermanos, el esposo debe tomar tiempo antes y durante y después del acto sexual para decirle a su esposa cuánto la ama, ¿verdad? No nada más es, ya terminamos, bueno, ya, me voy, deja prendo la tele, ¿verdad? No, no es así, hermanos, es antes, durante y después, ¿verdad? Valorar, no apurar, ¿verdad? La experiencia sexual como si fuera algo, ajá. Perdón, de que la unión espiritual nos lleva a que el amor físico esté protegido por Dios en ese acto de oración, porque nos impide ensuciarlo o tener, ¿cómo dice? Un lecho mancillado, Uh-huh. ¿verdad? Por la unión espiritual. Sí, o sea, aquí el hecho es, fíjense, El Señor nos cubre en ese sentido. inclusive cuando tenemos sexo de la manera correcta, hermanos, por el amor espiritual y el amor emocional, ahorita algo que dijo la hermana es, inclusive ni en los pensamientos entra Exacto, a eso me refiero. el deseo de estar pensando en otra persona, ¿verdad? Todo está centrado en el Señor y en la persona. Exactamente, porque sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo ahora sí con corazón, alma y cuerpo. No nada más con el cuerpo, no nada más para tener una satisfacción momentánea y que esto, ¿verdad? Nada más traiga a mi carne ya esa satisfacción del deseo. Entonces, es importante entender eso. El Señor está en todo tiempo con nosotros. Y todo lo que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos como para el Señor. Y entonces del Señor recibiremos la bendición. Y aquí es donde busquemos, hermanos, busquemos el área espiritual y emocional en nuestra pareja. Veamos las diferencias que tenemos. Acordemos, ¿verdad? Las cosas, tengamos consideración hacia las necesidades que cada uno tiene y busquemos siempre satisfacer toda área por medio del consejo del Señor. El Señor no falla ni va a fallar, Él nos diseñó, Él sabe perfectamente lo que necesitamos, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Y entonces es hermoso poder entender, saber, ¿verdad? Que se nos revele y poder tener la luz de cómo todas las cosas, ahora sí dice la palabra, ayudan a bien. Inclusive, ¿verdad? El sexo en el matrimonio de la manera correcta va a ayudar a que seamos más espirituales, a unirnos más, a tener más gozo en la vida, más compañerismo, ser más fieles, ¿verdad? Aún y vivir realmente una vida, hermanos, matrimonios, que otros matrimonios, ¿verdad? Digan, oye, pues yo quisiera tener la relación entre mi esposa y mi esposo como tú eres, así como tú eres con tu esposa y tu esposo. Yo quisiera que mi matrimonio fuera así. ¿Cómo lo hicieron? Y luego entonces aquí viene, ¿verdad? Viene, aguanta los palos, dice. Viene entonces el consejo. Bueno.